Pero veamos entonces ahora cuáles son los elementos de la auditoría. Muchos de estos elementos ya ustedes los conocen, pero recordemos algunos. El primero de ellos es que es relevante para la administración. Es un asunto de confianza. Significa que debe haber total transparencia y confianza entre auditor y auditado en el desarrollo de la auditoría, de tal manera que los resultados estén libres de cualquier prejuicio y libres de cualquier situación que empañe el desarrollo de esta auditoría. El segundo aspecto es la administración de los bienes públicos. Sabemos que todo responsable de la gestión pública se le dan bajo su administración y custodia unos bienes, los cuales deben actuar y deben ser controlados y custodiados transparentemente porque es en representación de una comunidad que se le dan esos bienes para que los salvaguarde, los proteja y los use en la mejor forma posible. El otro elemento es las auditorías en el sector público. Una buena auditoría en el sector público aumenta la confianza de los usuarios previstos. Significa que si hacemos auditorías de calidad, incrementaremos nuestra confianza y nuestra credibilidad hacia las entidades, hacia las demás entidades y hacia la ciudadanía general, que es nuestro principal cliente. Proporcionar información y evaluaciones independientes y objetivas. Es decir, que toda la evaluación que nosotros hagamos debe ser concerniente a las desviaciones de las normas aceptadas o de los principios de buena gobernanza. No podemos, como jocosamente se dice, inventarnos resultados para perjudicar a ciertas entidades o a ciertos responsables sin tener la suficiente evidencia sobre lo ocurrido en esa entidad. El enfoque de la auditoría. El enfoque de la auditoría pues es un enfoque eminentemente basado en riesgos. En riesgos del auditado, pues obviamente lo que buscamos aquí es comprender y entender políticas, macroprocesos, asunto o materia auditar, entorno en que opera, naturaleza de sus operaciones, mapas de riesgo, métodos y procedimientos utilizados y de control interno. Todo esto lo hacemos al conocer nuestra entidad auditada y comprender y evaluar los riesgos inherentes específicamente de fraude y los controles que tiene establecida la entidad para mitigar riesgos. Como les decía, este enfoque de auditoría que establece las normas ISAI es un enfoque basado en riesgos, para que permite evaluar los controles y a partir de ello determinar áreas críticas con el fin de hacer más direccional la auditoría y enfocarnos exclusivamente a aquellas áreas, procesos o situaciones que generan mayor error o que tienen mayor riesgo, dado que los controles que ha implementado la entidad son débiles y por eso puede generar o mejor materializar el riesgo, que lo que se traduce en hallazgos de auditoría. La confianza y aseguramiento en la auditoría establece la necesidad de aseguramiento de proporcionar la información con base en evidencias suficientes y apropiadas, y los auditores por su parte deben llevar a cabo procedimientos para reducir o administrar el riesgo de llegar a conclusiones inadecuadas, porque de esta forma se nos puede generar un riesgo de auditoría alto y vamos a tener dificultades en el desarrollo de la auditoría. Para que el riesgo de auditoría podamos minimizarlo, pues debe ser un riesgo bajo y poderlo administrarlo y gestionarlo. ¿Cuáles son las formas de brindar aseguramiento? Una de ellas es mediante opiniones y conclusiones que explícitamente transmiten el nivel de seguridad. Otra, mediante otras formas, en algunos compromisos de elaboración de informes no proporciona una declaración explícita de seguridad sobre el asunto en materia en cuestión. Tenemos dos niveles de aseguramiento, una seguridad razonable y una seguridad limitada. ¿A qué hace referencia? Voy a hablar desde la seguridad razonable. La seguridad razonable es cuando el auditor evalúa una muestra de auditoría técnicamente establecida, escúchenme bien, técnicamente establecida, y sobre esta muestra, dependiendo los resultados o las desviaciones que encuentre,
puede pronunciarse sobre el total de la población. La seguridad limitada es que si el auditor no ha determinado una muestra técnica, si no ha sido una muestra bajo un procedimiento simple, por ejemplo, o un criterio que no sea técnico, obviamente va a tener una seguridad limitada y solo debe pronunciarse sobre aquello que evaluó. Por ejemplo, si la entidad tiene 100 contratos y no sacó ninguna muestra técnica y evaluó 20, pues obviamente no se va a pronunciar sino sobre esos 20 y no va a pronunciarse sobre los 80 restantes. Para pronunciarse sobre los 80 restantes debe de haber sacado una muestra técnicamente establecida que garantice todo el rigor de que la población tiene las mismas desviaciones que lo que consiguió en la muestra seleccionada. Ahora me refiero a los principios de auditoría. Los principios de auditoría los clasificamos en dos aspectos: principios generales y principios relacionados con el proceso de auditoría. Dentro de los principios generales tenemos la ética e independencia, el juicio profesional, diligencia debida y escepticismo, el control de calidad, la gestión y habilidades del equipo de auditoría, el riesgo de auditoría, como mencionábamos anteriormente, la materialidad, la documentación y la comunicación. Dentro de los otros principios relacionados con el proceso de auditoría está relacionados con la fase de planeación, que es necesario establecer términos de la auditoría, la comprensión de lo que vamos a evaluar, conducir una evaluación de riesgos o análisis del problema, identificar los riesgos de fraude y desarrollar el plan de trabajo, entre otras actividades. En la realización de una auditoría hay que realizar procedimientos planeados de auditoría para obtener evidencia de la misma, evaluar la evidencia de auditoría y obtener conclusiones. Y en la tercera parte, que es elaboración de informe y seguimiento, pues es preparar el informe con base en las conclusiones, dar seguimiento a los asuntos reportados como relevantes.